La conferencia de esta tarde está relacionada con los trabajos que están realizando en el Cerro del Real, en el Oppidum ibérico de Tutuji, que en Galera, en la provincia de Granada, es uno de los yacimientos más emblemáticos del sureste de la península ibérica. Y a este Oppidum ibérico le correspondía una necrópolis que se empezó a excavar, la excavación antigua de esta necrópolis en la segunda década del siglo XX, excavaciones que fueron llevadas a cabo por Juan Cabré y Federico de Motos, y esos materiales antiguos los tenemos aquí en el Museo Arqueológico Nacional, algunos de ellos expuestos, como verán luego. Pero bueno, posteriormente se hicieron excavaciones en este yacimiento. A principios del siglo XXI, en la primera década del siglo XXI, se volvió a reexcavar la necrópolis, que también fue aquí presentada por la doctora Oliva Rodríguez, y en la actualidad, desde 2021, se están haciendo excavaciones en el Cerro del Real, que es sobre el tema que va a tratar esta tarde la conferencia. Para ello contamos con la presencia de María Oliva Rodríguez Ariza, que es doctora por la Universidad de Granada, aunque actualmente es catedrática de Prehistoria de la Universidad de Jaén, y también investigadora del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, donde lleva a cabo sus líneas de investigación, entre las que se encuentran los estudios sobre los íberos y la gestión y musealización del patrimonio arqueológico. Ha sido directora de los trabajos en la necrópolis de Tutuji y codirectora de la excavación y puesta en valor del yacimiento argárico de Castellón Alto, ubicados ambos en Galera. Como especialista que es en antracología, participa y colabora en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, abordando temáticas relacionadas con la paleoecología, el paisaje y la gestión de recursos naturales en contextos prehistóricos. Entre los proyectos que está llevando a cabo citaremos Arqueogen Olea, sobre el origen y evolución del olivo en la península ibérica a partir de la morfometría y ADN de restos arqueológicos, y Tutuji Tempus, centrado en el análisis diacrónico del Cerro del Real, como he dicho anteriormente, en Galera, Granada, y el sincrónico de la fase ibérica del Oppidum ibérico de Tutuji. El otro conferenciante, Pablo Ruiz Montes, es profesor titular del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, y su actividad investigadora se centra en tres líneas fundamentales. En primer lugar, la que hace referencia a la arqueología de la producción y el proceso productivo de las cerámicas altoimperiales en la Bética romana, las cerámicas sigillatae. Y en segundo lugar, el estudio de las series de cerámicas de imitación y los procesos de imitatio vascular en la transición del mundo ibérico al mundo romano en el sur de la península ibérica. Y finalmente, el último, más reciente, que es el que está dedicado más recientemente, está centrada en el estudio de las villas en la Bética oriental a partir de los trabajos que está llevando a cabo en las villas romanas de Salar y Gavia, las dos en la provincia de Granada. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a los conferenciantes. Pues buenas tardes a todos, y ante todo, bueno, agradecer la presentación de Esperanza y también agradecer a la dirección del Museo Arqueológico Nacional, pues que una vez más nos reciba en esta sala, puesto que hace 11 años que presenté aquí un poco las reexcavaciones que hicimos en Tutuji, en los años 2000 y parte de 2010. Y hoy venimos a presentar pues, un poco los nuevos trabajos, las nuevas reinterpretaciones que estamos realizando sobre este importante yacimiento, que es un hito dentro de lo que sería la historiografía ibérica, sobre todo por lo que es la necrópolis. Nosotros nos estamos metiendo en este momento a excavar lo que sería el Oppidum, pero es un Oppidum complejo, bueno, es un yacimiento complejo, porque es un yacimiento multifásico con muchos niveles, y a veces no encontramos lo que queremos. Vamos buscando una cosa y es como
el sistema de la cereza, vas por una cosa y a veces te llevas 5, ¿no? Te llevas 5 cerezas. Pues eso nos está pasando ahora. No encontramos lo que queremos, pero sí que nos estamos llevando 5 cerezas. Bueno, antes de que nada, bueno, situar, supongo que no sé si conocen, la situación de Galera, que es el término municipal donde se encuentra, que es en el sureste peninsular, es el norte de la provincia de Granada, en lo que se llama el surco intrabético, es decir, entre lo que sería la sierra de Cazorla y Segura al norte y lo que sería la sierra de los Filabres, Sierra María al sur, con lo cual queda lo que se llama el surco intrabético. Muy cerca, pues, por tanto, de lo que sería Murcia y Albacete, bueno, pues todo lo que sería en el pleno sureste de la península. Y bueno, antes de empezar, voy a decir Tutuji, no nos hemos inventado un nombre que es un poco raro, cuando yo lo voy diciendo por ahí siempre todas, ¿Tutu qué? Es la primera pregunta que hace. Viene precisamente, el nombre lo conocemos de la epigrafía romana, pero que recoge el nombre de la antigua ciudad ibérica. Por tanto, tenemos en el pequeño museo que tenemos allí en Galera, hay por lo menos 2 de estas inscripciones donde viene al final el nombre de Tutu, terminado en G. Y por eso es un poco ese nombre que respeta un poco ese nombre ibérico original. En Galera la verdad es que es un pueblo eminentemente con una historiografía arqueológica muy importante, puesto que hay 2 yacimientos ahora mismo abiertos, que serían Castellón Alto de la cultura algárica y también lo que sería la necrópolis de Tutují, junto con el Cerro del Real, que nosotros vamos a hablar también de la necrópolis, pero principalmente vamos a hablar del Cerro del Real, lo que sería la verdadera Tutují. Es decir, el poblado sería la verdadera Tutují, lo que pasa es que por la historiografía a veces tan, podríamos decir, pintoresca que tiene este sitio, pues se toma y se coge y se le da la necrópolis, se le da el nombre de la ciudad, se le da la necrópolis. Bueno, estos yacimientos, la necrópolis y el Cerro del Real, se conocen desde los años, principalmente en 1914, cuando una chica de Galera, Marta, tiene un sueño buscando tesoro. Y bueno, se va, justo vivía en una cueva debajo de la plataforma del cerro, empiezan a hacer excavaciones clandestinas y empiezan a salir cosas arqueológicas. Se dan cuenta que al otro lado del río todos los pequeños cerritos que había pues empiezan a acabar y empiezan a salirle pues lo que tienen aquí, en lo que sería cerámica griega, cerámicas ibéricas, todo eso hace que empiece ahí se den las noticias en periódicos de Granada y todo lo que sería la intelectualidad del momento. Los Rodríguez Acosta son familia muy conocida en Granada y incluso después lo que sería, pues ahí tienen a Sirés un poco, pues mandan a sus colaboradores a comprar objetos. Y de Galera hay muchísimos objetos en distintas colecciones particulares. Bueno, también el marqués de Serralbo, que era el presidente de la Comisión de Antigüedades de España, está pagando a Federico de Motos, aquí, le está pagando para hacer excavaciones, pero excavaciones clandestinas. Cuando se da cuenta del follón que se está metiendo, fue cuando manda a Juan Cabré, lo manda a Galera, a poner orden en todo lo que estaba allí pasando, es decir, porque se habían hecho expolios importantes. Entonces, Juan Cabré, que como ustedes saben fue un eminente arqueólogo, muy buen dibujante, él hace un plano de toda la zona, de lo que sería el poblado, todo lo que es la necrópolis, va numerando todas las sepulturas que se fueron saqueando, las va numerando y va recogiendo los materiales que tiene la gente en su casa. No sé cómo lo hace, no sé si le pagó o no sé, pero bueno, el hecho es que
parte de la colección, o una parte importante de la colección que recogió Juan Cabré, está aquí en el Museo Arqueológico Nacional, aunque otra parte, por la política que llevaban entonces de regalos institucionales cuando venía algún dirigente extranjero, hay también en la Universidad de Harvard y hay en otros sitios, materiales de galera. Bueno, pues se da cuenta, y Juan Cabré fue el que, como digo, hace este mapa, fotografía parte de la sepultura, recoge los materiales y lo publica. Al decir, en 1920 ya hacen una publicación que es una publicación pues repetidamente reseñada, ¿no?, a nivel arqueológico. El yacimiento, una vez que se hace esa publicación, se queda abandonado, aunque sí que se hace Monumento Nacional de la República. Es uno de los que entra y se hace Monumento Nacional. Y no es hasta 1962 que se hacen nuevas investigaciones, en este caso ya en el Cerro del Real, lo que sería el poblado, por parte de Manuel Pellicer y de Wilhelm Schule, un arqueólogo alemán que viene aquí y empiezan a excavar, y entonces en esas excavaciones, que ahora veremos un poco también en algún momento donde las hacen, consiguen en algunos cortes, como es el corte 7, una secuencia bastante importante de 7 metros, es decir, que va desde el bronce final hasta época musulmana. Y entonces pues, también se convierte este yacimiento en la primera secuencia ininterrumpida que va desde el bronce final hasta época romana y demás. Y entonces también es un poco, sobre todo para los niveles del bronce final, muy citado. Posteriormente, todos estos materiales que, como digo, recogió Cabré y depositó aquí en el museo, en este museo, la profesora Teresa Chapa y Juan Pereira realizan un estudio tipológico de toda esta cerámica y las publican en el 2004. Nosotros ya habíamos empezado en el año 2000 a hacer trabajos de limpieza y de prospección, de documentación de todo lo que era la necrópolis. Y en 2006-2009, a través de varias subvenciones que conseguimos por un sitio y por otro, podemos hacer una excavación de algunas de las sepulturas que pensábamos que podrían estar más o menos intactas. También a la par fuimos tomando algunos, por ejemplo, los datos arqueoastronómicos para hacer lo de las orientaciones de la sepultura, y todos estos trabajos desde el año 2000 a 2012 pues los presentamos aquí en creo que fue esta misma sala, los presentamos con la publicación del libro de la necrópolis de Tutu-Gí en el 2000-2012. Pero lo bueno que hemos tenido en nuestro proyecto, siempre hemos procurado decir, no solo llevar la investigación, sino que en nuestras investigaciones también hacer una puesta en valor de lo que íbamos excavando. Y por tanto, pues en 2009 ya se pusieron 9 túmulos. Se restauraron y se puede ver, hicimos un camino, hicimos toda una serie de cuestiones y posteriormente hemos seguido pues haciendo también otra serie de intervenciones para hacerlo accesible al público, a la visita pública. Y bueno, ya más recientemente pues decidimos un poco poner orden en todos estos trabajos que venimos haciendo desde el año 2000, poner un poco de orden y poner un poco de perspectiva histórica, perspectiva arqueológica, en el sentido de intentar coordinar, no solo hacer trabajitos sueltos, sino darle una conjunción buscando un poco todo lo que es una perspectiva, como digo, procesual y de interpretación y bueno, entonces lo que se pidió un proyecto de investigación al Ministerio ¿cómo se llama? Bueno, ahí lo han visto antes. Nos lo concedieron y a partir de entonces estamos excavando
Y este proyecto intentamos pues, como 3 ejes principales, que desde luego también tiene otra serie de ejes transversales, como la perspectiva de género, tan importante actualmente, o utilizando también pues, nuevas herramientas, las nuevas herramientas como son los drones, como son las reconstrucciones 3D, bueno, todo lo que lleva actualmente el trabajo arqueológico. Por tanto, vamos a seguir un poco primero lo que sería esa secuencia, lo que sería la visión diacrónica, intentar ver qué fases, como digo, es un yacimiento complejo, porque no han dejado de vivir en este sitio desde por lo menos el año 1100 a.C. hasta básicamente hasta el siglo VIII, pues no han dejado de vivir, con lo cual es complejo. Bueno, pues ahí tienen una foto aérea del sitio, de todo esto. El yacimiento va, como ven, 2 lenguas que se mete. Esta sería la entrada principal que tendría al poblado y las zonas altas y demás. Vean la situación, la galera actual, este es el pueblo, este es el ópidum o el yacimiento, y la necrópolis como se extiende al otro lado del río, y una pequeña zona en la misma ribera que el poblado. Como digo, desde el año 2021 que excavamos en el santuario, pero en lo que sería en el poblado, hicimos una campaña en 2012 en la ladera este, el 2023 excavamos en la zona alta del poblado, en esta zona, y el año pasado excavamos aquí, en la zona intermedia, y este año, para junio, queremos intervenir otra vez en esta misma zona y también en la zona alta. Es decir, que un poco sería para cumplir los objetivos del proyecto. Como digo, las excavaciones que realizaron Chule y Pellicer en los años 60 habían definido las distintas etapas del poblamiento de este yacimiento, como digo, desde al año 1000 más o menos antes de Cristo hasta época romana, aunque algunas cuestiones musulmanas, pero nosotros en las nuevas excavaciones lo que hemos podido es definir 2 periodos nuevos que hemos encontrado, que sería, por un lado, o por lo menos ahora lo verán, un pequeño asentamiento neolítico de fosas, y el periodo visigodo, que sí que conocíamos a través de documentación histórica, pero no teníamos constancia de la documentación arqueológica. Aquí, bueno, de verdad que del neolítico por ahora hemos encontrado solo este silo, como ven aquí, un pequeño silo, pero con su relleno de piedras y un nivel quemado y demás, donde hemos podido clarísimamente determinar por toda una serie de pequeñas hojitas de siles, muy típicas de este momento prehistórico, y solo dos cerámicas hechas a mano, un cuenco y una olla, pero lo que sí que nos viene, y sí que hemos podido datar semillas que hemos recuperado a través de la flotación de los sedimentos, que nos dan, como ven, una fecha del 3700 al 3600 antes de Cristo, con lo cual retrotraemos, y además es de las fechas más antiguas de toda la zona, es decir, neolítico tardío, no teníamos constancia de que hubiera en la zona, con lo cual, bueno, pues nos confirma lo estratégico de este cerro para ocuparlo. Y como digo, la principal nivel o el principal momento en el que Chule y Pellicer se centraron fue el bronce final. Aquí también con fechas de carbono 14 que hemos tenido entre el 1100 y el 900 a.C.,
que es famoso el bronce final por el dibujo que Chule y Pellicer en el año 64, pero no sé si es el 62 o 64, publican la planta de una gran cabaña oval con 7 metros de diámetro. Bueno, es oval, es decir, 7 metros de largo. Nosotros este año, por las circunstancias que decidimos excavar justo al lado, lo que pasa es que nos salió, llegamos a la roca muy pronto, con lo cual decidimos reexcavar esta cabaña y ver si se conservaba. Y la sorpresa ha sido mayúscula, puesto que tenemos lo que sería, esta sería la cabaña que dibujan Chule y Pellicer, efectivamente, pero por debajo tenemos 2 cabañas más, por encima tenemos 1, 2, 3 cabañas, 4. Es decir, en el mismo sitio hay una superposición de 7 cabañas al menos, lo cual está también confirmando este sitio, la importancia que tiene este sitio y posiblemente también el urbanismo, ese urbanismo de cabañas dispersas, pero que por la razón que sea se van sucediendo unas a otras. Es decir, bueno, esto está, como digo, lo estamos ahora mismo estudiando y va a ser, yo creo, muy revelador. Y también tenemos estructuras del mundo romano, como es este gran muro, aquí también tenemos unas zanjas que creemos que es de época romana, y unas estructuras que todavía no las hemos podido datar claramente, pero pueden ser eso del mundo tardorromano, es decir, con lo cual nos va a dar una importante, vamos a empezar a conocer esos el urbanismo de todo este cerro, porque claro, las excavaciones que hizo Chule y Pellicer en los años 60 eran básicamente verticales, buscando la estratigrafía, pero no conocemos nada del urbanismo. Por tanto, como digo, pues estamos empezando a conocer esa distribución. De hecho, en la parte superior del cerro, sí que, ahora que mi compañero, cuando explique los niveles romanos y visigodos, pero nos salió una zona, esta que hemos señalado aquí en Azur, donde es parte de un vertedero o de una cabaña, si ven aquí los hoyos de poste, parte de una cabaña con un vertedero en esta zona donde encontramos materiales del bronce final, lo cual nos confirma, pues aquí tienen un poco parte de esos materiales, es todo cerámicas muy vastas con las bases planas, básicamente pues son ollas o orzas, es decir, materiales muy toscos en general, salvo algunas cerámicas más finas, bruñidas, que aparecen en estos niveles. Eso nos permite pues, bueno, hacer algunas reconstrucciones un poco ideales de cómo sería esta distribución, por eso ponemos ahí un poco de aldea ciudad, ¿no? Es una aldea donde están las cabañas diseminadas, parece ser que por todo el cerro, y veremos un poco cómo posteriormente ese urbanismo de esa aldea se va a pasar a la ciudad ibero-romana. El hecho es que no hemos encontrado, en las intervenciones que nosotros hemos realizado desde el año 2021, no hemos encontrado los niveles ibéricos. Por tanto, pensamos que pues, hemos excavado básicamente la parte alta y la ladera, pensábamos que el Oppidum ibérico ocupaba toda la extensión del cerro. Posiblemente el Oppidum ibérico sea más pequeño, vaya desde la mitad del cerro hacia abajo, porque ahí sí que de la mitad del cerro hacia abajo sí que tenemos la constancia de que hay niveles ibéricos, pero nosotros, como digo, nosotros íbamos buscando niveles ibéricos, lo que le contaba de la cereza, pero no hemos encontrado los niveles ibéricos, pero sí que estamos encontrando otras cosas. Y yo ahora le paso los niveles romanos, que sí que hemos encontrado algunos, y mi compañero. Gracias, Oliva. Bueno, yo para empezar a hablar de la Tutugi romana, creo que hay una cierta deuda con la Tutugi romana que vamos a intentar ir resolviendo, ¿no, Oliva? La deuda
parte de esa paradoja de la que precisamente ha hablado Oliva. Es un núcleo del que conocemos su rico registro de época ibérica, pero conocemos su nombre a partir de las fuentes, en este caso epigráficas, de época romana. Con lo cual, pues bueno, vamos a intentar poco a poco poner en valor esa Tutu-Gi romana desconocida y sobre la cual sabemos honestamente muy poco, ¿no? De manera genérica podemos decir que Tutu-Gi o la Res Publica Tutu-Gitanorum, que es la intitulación que normalmente encontramos en las fuentes escritas, quedaría incorporada al orbe romano en la provincia Hispania Quiterior inicialmente, posteriormente en la provincia Hispania Tarraconensis, en el convento cartaginensis concretamente. Estamos hablando de una zona hasta cierto punto periférica de esa circunscripción administrativa, y eso probablemente va a marcar de manera muy clara su desarrollo histórico. Su plasmación material, arquitectónica, urbanística, ¿no? En cualquier caso, y de manera más concreta, hasta ahora la discusión sobre la Tutu-Gi romana había girado en torno a un corpus epigráfico relativamente escaso. Estamos hablando de 4 epígrafes, en 3 de ellos, si no recuerdo mal, se menciona esta Res Publica Tutu-Gitanorum. Como digo, giraba en torno a esto y o en torno al estatuto que podría haber detentado, privilegiado o no, detentado este núcleo, este asentamiento romano desde época altoimperial, ¿no? Como les decía, aparece la intitulación Res Publica, la que conocemos, que per se no es indicativa de un estatuto privilegiado, fuese colonia, fuese municipio, pero sí parece que es un panorama sobre el que recientemente se ha empezado a arrojar un poquito más de luz con la publicación, como ven en pantalla, de ese posible fragmento del Lex Flavia Municipalis, lo que nos haría situar la concesión de este estatuto privilegiado en torno a época Flavia, ¿no? Como en tantos otros sitios y lugares de Hispania en este caso, ¿no? Sin dejar de hacer notar el hecho de que no aparece ninguno de esos grandes elencos que nos proporcionan las fuentes escritas en cuanto a qué municipios accedieron en aquel momento a ese estatuto. En cualquier caso, he recuperado una cita textual de Cabré y Motos que menciona el hallazgo precisamente de este epígrafe que ven en pantalla, un epígrafe, una dedicatoria a Julia Mesa, la abuela, en este caso de Alejandro Severo, que nos menciona cómo este aparece en un templo o basílica. Un templo basílica que en aquel momento está siendo pasto del expolio de la gente del lugar en busca de los tesoros que había visionado en sus ensoñaciones Marta, ¿no? De hecho, aquí en estos dos planos, son dos planos aparentemente iguales, pero con un leve matiz que tiene que ver precisamente con la situación. No sé si se ve el puntero en pantalla. Aquí está, perfecto. Con lo que Cabré y Motos mencionan como la existencia de un templo en un punto relativamente al sur extremo de lo que sería originalmente el asentamiento. Hay ciertas discrepancias, ellos tienen ciertas discrepancias sobre la interpretación de esta estructura, lógicamente de época romana, donde aparece este epígrafe dedicado a Julia Mesa, porque en otro plano prácticamente igual, pero con leves variaciones, lo que aparece, no sé si se llega a leer en pantalla, es monumento en honor a Julia Augusta Maesa. Entonces, con lo que contábamos hasta ahora eran precisamente estas noticias sin demasiada concreción. Se había asociado a este templo, además, otro epígrafe a Gordiano III. De hecho, se habla de un templo dedicado, se llega a hablar de un templo dedicado a Gordiano III. Pero, ¿qué nos dice el registro arqueológico ahora mismo? El registro arqueológico, después de los inicios de los trabajos en el marco de este proyecto del que hablaba mi compañera,
Bueno, hay que destacar en primer lugar una serie de sondeos que se han realizado, los sondeos, los cortes del 1 al 5, que se realizan en principio con la intención de explorar un punto del asentamiento que se encuentra o que se encontraría en relación con un posible encintado murario de época romana. Aparecían una serie de evidencias en superficie que nos hacían pensar en que por allí quedaban los restos de una posible muralla de época romana, ¿no? Estos cortes lo que nos han proporcionado básicamente es un registro en ladera con las dificultades de la excavación en ladera en términos de conservación del registro arqueológico. Es decir, en ladera la conservación del registro es, por una cuestión lógica de agentes erosivos, es mucho más compleja, pero lo que nos deja entrever es un urbanismo lógicamente aterrazado. Es un punto que se considera que está conectado no solo con esa muralla, sino con un posible acceso a la muralla. En todo caso, un acceso secundario. Pero como les decía, lo que nos deja entrever, y lo pueden ver en estos perfiles en pantalla, es un urbanismo aterrazado, en concreto en 3 terrazas, que se va combinando con espacios de tránsito y espacios o ámbitos, digamos, domésticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí tienen otra imagen en la que precisamente, de nuevo en este perfil, podemos observar esa articulación del urbanismo aterrazado. Una imagen muy ilustrativa de uno de estos cortes precisamente nos deja entrever esta organización, este urbanismo con en primer plano, que es el extremo de la terraza inferior, que ven en este perfil, donde encontramos, de hecho, uno de los pocos ámbitos domésticos relativamente bien conservados que nos ha proporcionado ciertos materiales con alguna coherencia para poder hacer una lectura arqueológica y una interpretación fiable. Esta estancia además se le asociaba un pavimento, que es lo que ven a mi derecha, a su derecha también. Pavimentos que han sido objeto de muestreo, puesto que sobre ellos, y no es el primer caso, ya en este último año también hemos encontrado un pavimento que presenta unas mismas características, encontramos restos de materia orgánica que, como primera hipótesis, puesto que parece que se está convirtiendo en una pauta de análisis, lo estamos analizando desde el punto de vista del análisis de fitolitos, puedan tener que ver con las soluciones de cubierta de estos espacios. Lo que se nos dibuja de esta manera es un urbanismo que no es muy ordenado, más allá de esa adaptación al terreno en terraza, que nosotros empezamos a caracterizar introduciendo nuevas categorías de análisis como un suburbium, puesto que estamos extra Moenia, al exterior del posible encintado murario. Queremos ahora empezar a aplicar este tipo de fenómenos para poder caracterizar de esa manera mucho mejor la Tutuji romana. Y como suburbium, ¿qué es? El suburbium es un espacio, voy a intentar resumirlo muy rápidamente, un espacio de tránsito entre la ciudad y el campo, y es un espacio de tránsito en el que no rigen las mismas normativas intramoenias y, por tanto, es un espacio, por ejemplo, sobre el que no va a imperar programas de mantenimiento planificados que podemos encontrar dentro de la ciudad. Por tanto, es frecuente que encontremos en el registro de manera desordenada en cualquier sitio y en cualquier espacio restos faunísticos como ven en pantalla, ¿no? Hemos conseguido obtener una buena muestra de las cerámicas de las vajillas de estos momentos de ocupación en esta área suburbana, que nos proporcionan una cronología entre el 150 a.C. y el 200 grosso modo. Por tanto, tenemos que hablar de un espacio que se crea, empieza a frecuentarse en la tardía República, a finales del mundo ibérico, en la transición del mundo ibérico al mundo romano, y que extiende esa ocupación hasta prácticamente el siglo III. Esto ya de por sí a nosotros nos permite lanzar algunas hipótesis sobre las dinámicas de poblamiento en el asentamiento, es decir, si no tenemos ocupación más allá del 200
en este punto en concreto del asentamiento, probablemente tengamos que hablar que a posteriori lo que se está produciendo es una retracción del hábitat, una retracción demográfica del hábitat, ¿no? Y el elemento también que ayuda a entender este espacio es, lógicamente, la muralla. Una muralla de la que nos encontramos, como ven, un magnífico aparejo en Opus Quadratum, de la que nos encontramos apenas 2 hiladas, por una razón muy sencilla que además va a condicionar igualmente la conservación en general de las estructuras en el asentamiento. Y es que la obtención de material de construcción pétreo, de piedra de buena calidad, en el entorno próximo del Cerro del Real y la actual Galera es muy escaso. Es decir, tendríamos que desplazarnos para encontrar una buena piedra con buenas cualidades para la construcción, tendríamos que desplazarnos varios kilómetros. Con lo cual, desde el momento que se desocupa este yacimiento, empieza un fenómeno universal, ¿no? Pero en nuestro caso creemos que se intensifica por el hecho de que en el entorno de Galera no hay buena piedra, con lo cual tenemos esos documentos también del siglo XIX, del siglo XVIII, en los que se contratan carros, hasta 70 carros de sillares procedentes del Cerro del Real. En cierta medida vamos a encontrar un yacimiento muy arrasado, ¿no? Pero bueno, les decía, esto es restos de un posible encintado murario asociado a una poterna o un acceso secundario en la muralla. Por el momento no hemos encontrado restos o evidencias de este encintado en otros puntos, entre otras cosas porque posiblemente lo que se trata es de dotar de cierta monumentalización ese acceso secundario en la muralla. Con lo cual aquí dicen, sí, vamos a emplear un opus quadratum, unos buenos sillares para dignificar desde el punto de vista simbólico y de prestigio esta poterna, ¿no? Por tanto, tenemos un barrio urbano, tenemos una muralla, que son los dos elementos fundamentales a la hora de realizar una interpretación del urbanismo de este suburbium, de la ladera oriental, ¿no? Es un punto al que volveremos seguramente para resolver cuestiones puntuales. Como les anticipaba Oliva, damos un salto de varios siglos y nos desplazamos al contexto de la ciudad tardoantigua, de las transformaciones que se operan en la ciudad tardoantigua, en este caso en el Cerro del Real, en Tutují. Aquí sí tenemos constancia de fuentes, de autores, en este caso en el marco de las Leges Visigotorum, sí aparece mencionada Tutují entre una de esas comunidades, lugares donde existe una comunidad judía a la que se le deben aplicar ciertas leyes que podemos llamar antijudías promulgadas por Sisebuto, y además contamos con dataciones calibradas radiocarbónicas que nos ponen precisamente en estas coordenadas temporales siglo VI, VII, incluso VIII, ¿no? Inicio de VIII. Y además les presentamos aquí dos fotografías que los autores nos han cedido amablemente, están en estudio, en proceso de estudio y de publicación, dos broches que proceden del entorno de broches visigóticos que proceden del entorno del Cerro del Real. Pero bueno, siendo más concretos y en términos de arquitectura y urbanismo, tenemos que hablar ahora del que nosotros hemos denominado corte 7. Voy a intentar ser muy sintético, pero es que aquí donde está la molla, si me permiten el término coloquial. Es una zona que está, como ya les anticipaba en el caso de la muralla, está muy alterada porque es una zona que además se expolia más allá de la extracción de materiales de construcción, se expolia a conciencia en busca de tesoros porque es el punto más cercano a la cueva de Marta. Y lo que encontramos es un paisaje lunar, por decirlo de alguna manera, con retazos de aquello que hubo en su momento allí. Esos retazos, hemos tenido la suerte de poder documentar algunos de esos retazos, son en concreto 3-4 elementos que les presento en esta planta, ¿no? Un muro de cierre que nosotros hemos denominado meridional, en la parte superior de la imagen. Contamos con una tumba singular que, como ven, corre o discurre con un eje paralelo a ese
muro de cierre meridional del que hemos encontrado el negativo, pero en el ángulo del sondeo encontramos en toda su integridad el alzado o parcialmente conservado, lo cual nos pone sobre la vista de que efectivamente tenemos un muro que discurre en este sentido, esa tumba singular que sigue ese mismo eje, y luego dos pilastras, una de ellas es la que tiene en la imagen el detalle a la izquierda. Esas pilastras son en realidad basas de pedestales tripartitos. No son originalmente elementos sustentantes arquitectónicamente, sino que son otros elementos que en un momento dado han cumplido una función original, pero que luego se reaprovechan, en este caso, en esta edificación como elementos sustentantes. Esa pilastra, como ven, por debajo presenta unos calzos, y esos calzos son los que sí hemos encontrado en una segunda pilastra, que estaría siguiendo de nuevo también ese eje y esa orientación, que lo que nos permite a nosotros es lanzar una propuesta desde la máxima prudencia, teniendo en cuenta que es una propuesta a contrastar. Espero que podamos contrastarlo. Pero quiero que ponga atención sobre todo con respecto a estos dos elementos, la asociación entre tumbas e iglesias tardoantiguas y el empleo sistemático de elementos constructivos o elementos ornamentales, como en nuestro caso los basas de pedestal, en construcciones tardoantiguas en el contexto de esas transformaciones urbanísticas en la ciudad tardoantigua, como es el caso, por ejemplo, de la Basílica Paleocristiana del Anfiteatro de Tarragona, donde hemos sistemáticamente empleado estas basas de pedestales, ¿no? Pues estaríamos en un caso muy parecido en Tutuji. De esta manera, ya lo pueden intuir, nuestra propuesta va efectivamente por aquí, por la asociación de tumbas singulares con este tipo de elementos dispuestos de la manera que lo encontramos dispuestos e ir reutilizados en este tipo de construcciones. Con lo cual, como les digo, de manera preliminar, nuestra propuesta es que allí existió una iglesia paleocristiana, para la que nosotros hacemos una primera reconstrucción que bebe especialmente del caso, podríamos hablar de la iglesia del Bobalar, pero sobre todo hemos querido basar esta propuesta en el caso de la Basílica Tripartita de Gerena, con lo cual tendríamos una iglesia tripartita con una cabecera que probablemente, bueno, no lo sabemos, puede ser absidada o puede ser recta, como ven aquí. Con respecto a la orientación no nos presenta ningún problema. La orientación, aunque no es fija, sí es una orientación en la que la cabecera estaría orientada hacia el este, que es lo más o menos canónico. ¿De acuerdo? Quiero volver al plano de Cabré y Motos porque, si no recuerdan mal, allí él sitúa un templo o una basílica, de una manera indefinida. Nosotros ahora creemos que lo que él ve, que también dice que puede ser una basílica, es precisamente esta iglesia ya desmontada, ¿no? Posteriormente, y que nosotros encontramos a retazo. Una basílica que en planta podría corresponderse perfectamente con eso que él llama templo, ¿no? Una estructura cuadrangular, rectangular, tripartita, con un cabecero. Por tanto, estamos en disposición de desechar esa primera interpretación de Cabré y Motos y de especificar y decir, oye, pues es que seguramente si tenemos que elegir algo, la opción es la de la iglesia paleocristiana ahora mismo. Bueno, además, la zona, como ves por ejemplo en esa fotografía de Cabré y Motos, ese es el aspecto que presenta la zona después de la gran destrucción de los expolios a partir del sueño de Marta, de la ensoñación de Marta, ¿no? Y encontramos no solo basas, en la imagen se puede ver perfectamente la pilastra, la pilastra 1, que es esta que tienen aquí, si no recuerdo mal, pilastra 1, es la que tienen en primer plano, y luego una segunda pilastra que nosotros hemos encontrado los calzos más atrás, pero que ya no está en su lugar, ¿de acuerdo? Es además el sitio donde la transmisión popular sitúa, por ejemplo, la Pisa del Moro. La Pisa del Moro, que es lo que tienen a la derecha, es
básicamente el coronamiento de uno de estos pedestales, donde podemos observar todavía el encaje de la estatua que iría dispuesta sobre ese coronamiento. Hicimos un pequeño ejercicio de anastilosis, me lo van a permitir, y ese sería el aspecto precisamente de la escultura, podría ser el aspecto próximo de la escultura. Pero como les decía, es un lugar donde aparecen sistemáticamente este tipo de elementos como resultado de aquello que el fenómeno que nosotros los arqueólogos denominamos expolia en el contexto de la ciudad tardoantigua, como elementos que pertenecen a una ciudad clásica, a la ciudad clásica que ha ido perdiendo todo su significado simbólico social, son extraídos de su lugar original para construcciones que en el contexto tardoantiguo tienen mucho más sentido, ¿no? Bueno, ahí tienen precisamente una reconstrucción de uno de estos pedestales tripartitos que son muy frecuentes, ¿no? Hay otro tipo de elementos arquitectónicos que Cabré y Motos mencionan y que ellos asocian directamente a ese templo a Gordiano III y que ellos describen de esta manera que ven en pantalla. Esas piedras aparecen labradas figurando pilastras en dos lados contiguos, con el fuste estriado y ovos por motivos decorativos de los capiteles y tal vez también una serie de basas. Estos elementos supuestamente aparecen reutilizados en un lugar alejado de este templo, en lo que fue la antigua ermita de Santa Ana, justo a la entrada de Galera, ¿no? Esta ermita se desmonta en el año 36, si no recuerdo mal, y efectivamente nosotros hemos podido rastrear estos elementos que están, o algunos de ellos que están depositados en uno de los patios, o olvidados, en uno de los patios de luces interiores del Ayuntamiento de Galera. Nosotros creemos que no forman parte de un templo. Forman parte, y están ahora mismo en proceso de estudio, muy seguramente de un monumento funerario romano, de los que tenemos muchos paralelos en toda la zona levantina, zona Vila Joyosa, Luque, Túnez, etc. Pero no deja de ser, en cualquier caso, de esta manera lo desvinculamos de esta interpretación del templo que parece que cae por su propio peso y por el peso del acontecimiento y del registro arqueológico, pero podemos empezar a hablar de otro paisaje, del paisaje de las creencias, del paisaje de los muertos en el entorno de la ciudad de la Tutugí romana, ¿no? Volviendo un poco a las transformaciones de la ciudad tardoantigua, muy rápidamente, en el sondeo, en el corte 6, que es un corte que es relativamente cercano o muy cercano al corte 7, donde hemos podido rastrear y proponemos, a partir del cual proponemos esta iglesia tardoantigua, lo que encontramos es una serie de construcciones, en este caso mejor conservadas, probablemente porque no resultaban con la monumentalidad suficiente como para desmontarla en busca de tesoros. Se conservan relativamente bien, pero nos dejan ver dos cuestiones fundamentales. Primero, como ven en la imagen de la izquierda, toda la mitad superior del sondeo lo que encontramos directamente es la roca. Nosotros estamos acostumbrados a las ciudades continuas, de un urbanismo continuo. El hecho de que, porque en arqueología las presencias son tan importantes como la ausencia, y en este caso el que no encontremos ningún rastro de construcciones en determinados espacios del supuesto núcleo del cerro amesetado, nos quiere decir también que tenemos que entender este tipo de ciudades antiguas, estas aldeas, como espacios donde no existe tampoco un urbanismo continuo. Hoy en día podemos transformar el medio urbano de tal manera que todo es un continuum, ¿no? Pero entonces no, entonces se adaptaban en muchos casos también a la propia fisonomía y la topografía, orografía del cerro. Por tanto, nos permite caracterizar un poco más urbanísticamente este asentamiento, haciéndonos conscientes de que existían espacios sin ocupar, sin construcciones, y luego no solo eso, como ven a la derecha, y si nos centramos en la parte inferior de la imagen, lo que encontramos es una serie de edificaciones con orientaciones absolutamente distintas. El edificio donde aparecen los ejes resaltados en amarillo es un edificio que consideramos o creemos coetáneo a la iglesia, sobre el que esperamos poder seguir actuando.
pero nos muestra cómo precisamente el urbanismo cambia, ese urbanismo de la ciudad tardo antigua rompe el urbanismo previo, está afectando directamente a estas construcciones que tienen más hacia el extremo, que son construcciones que de alguna manera van siguiendo un esquema distinto y van adaptándose también un poco a la propia orografía del terreno, porque estamos justo en el borde de la mesa en esta parte del yacimiento del asentamiento. Y ya por último, un corte 8, hay que recordar evidentemente que antes de actuar en esta zona realizamos una serie de prospecciones de carácter geofísico, en concreto georradar, que nos ofrecieron una serie de anomalías que nos permitieron a su vez establecer estrategias de actuación. El corte 8 fue ideado para intentar confirmar, como ven en la imagen de la izquierda, esa gran construcción con los muros en azul, aquí está el puntero, que aparece bastante bien definida. Y bueno, teníamos que contrastar y verdaderamente confirmar que esta construcción estaba aquí. Y efectivamente aquí tienen, fue un sondeo pequeñito, pero un sondeo valorativo que nos permitió, primero, efectivamente confirmar la fiabilidad de la interpretación de la prospección geofísica y, por otro lado, llegar a la conclusión de que en este punto, que es muy cercano, porque esto que ven aquí en la imagen aérea, este es el corte 7 de la supuesta iglesia paleocristiana, este es el corte 6 y el corte 8 se realiza en este punto de aquí. Eso nos permite saber que el registro arqueológico probablemente en este punto está mejor conservado que unos metros más allá. Con lo cual queda en reserva arqueológica para cuando las estrategias de intervención en el asentamiento pues, nos permitan retomarlo. En definitiva, con esto se trata un poco de ir caracterizando la Tutuji romana, ir caracterizando el proceso de romanización en estas áreas periféricas de las grandes provincias, en este caso la Tarraconensis y la Bética, en espacio de transición. Y por qué no introducir nuevas categorías de análisis, como por ejemplo el suburbium, la suburbia, y sobre todo una categoría de análisis que está resultando muy interesante para el análisis de este tipo de asentamientos, que son asentamientos pequeños, medianos, y que son la mayoría realmente de la Hispania del momento, como es el del concepto de small town, ¿no? Este es un concepto que nos va a ayudar a caracterizar no solo el asentamiento, sino también todo el proceso de romanización en este punto del extremo sur de la provincia tarraconense. Para terminar un poco este capítulo del análisis diacrónico, lo que sí decir, no nos vamos a detener mucho, no tenemos mucho tiempo, pero que sí que estamos haciendo recogida de sedimentos para flotar y haciendo el análisis paleoambientales. En este caso estamos haciendo análisis arqueológico, palinológico y antrocológico, lo cual nos está definiendo un poco el paisaje, cómo va cambiando el paisaje del entorno de Tutuji a lo largo del tiempo. Lo que sí que vemos es toda una... A partir de cómo a partir del mundo romano la antropización del medio sí que es muy evidente, mientras que en los niveles de neolítico del bronce final pues todavía quedan restos de las antiguas formaciones vegetales de tipo encinar. Bueno, no me voy a detener un poco, pero sí que estamos haciendo lo mismo que se están haciendo análisis de fauna y otro tipo de análisis. Para pasar a lo que sería al segundo eje del proyecto, que sería un poco el análisis semimicro de la Tutuji ibérica, es decir, intentar comprender la ciudad ibérica desde un punto de vista no solo de lo que es el poblado, sino del poblado con la necrópolis, con los santuarios, es decir, cómo todo constituye la ciudad. No es solo el casco, podríamos decir, hablando un poco en términos más actuales, lo que es el casco urbano, sino cómo una ciudad tiene también asociado otras
otros espacios como es el espacio de la muerte o como es el espacio de la vida, ¿no? De la vida y los espacios de las creencias. Entonces, bueno, en este caso nosotros estamos, como hemos visto, actuando en el Cerro Real, hemos actuado en el pasado en la necrópolis de Tutuji y también hemos actuado en el santuario que sería el Cerro Real. Lo vamos a ver un poco en plan, un poco así, un poco más rápido, puesto que, como digo, ya lo importante es la necrópolis, que es muy extensa, es la más extensa del mundo ibérico, no por la cantidad de sepulturas, sino por la extensión que ocupa y porque tiene la singularidad de que va ocupando pequeños cerros del entorno para ser visible. Bueno, pues un poco como vean, comparando con las más cercanas de Baza o Castellón del Seal, como la densidad de sepulturas por hectárea es muy pequeña, mientras que la necrópolis de Baza y de Castellón del Seal está muy concentrado. Esta es una, podríamos decir, una necrópolis bastante dispersa. Nosotros entre los años 2006 y 2009 pudimos excavar varias sepulturas y la sorpresa fue evidente, ahí un poco tienen la imagen de todas estas, porque sí que estaban muy afectadas a nivel de los expolios, sobre todo se habían llevado lo que serían las urnas y los cráteres y todos los elementos, pero sí que pudimos reconstruir en este caso la arquitectura. De ahí que pudimos hacer un poco estudiar los materiales, las formas, es decir, que es una arquitectura pobre, puesto que utiliza sobre todo el barro, el adobe o la piedra local, salvo en contadas excepciones como sería la sepultura 75, que es la más grande de toda la necrópolis, y en esta sepultura sí que pudimos rehacer también la planta que Cabré publica, que ha sido muy reproducida a lo largo del tiempo, y absolutamente ver él partía y hacía la reconstrucción a partir de un terreno llano. Hemos podido ver cómo no se construye a partir de esa zona llana, sino a partir de un cerro natural y cómo se excava en algún lado de ese cerro para aprovechar precisamente ese desnivel y formar un túmulo que es muy evidente en el espacio, que se va a ver desde el propio poblado. Es decir, todo esto un poco como esa reexcavación de este túmulo nos ha permitido ver estos procesos de cómo se ha ido construyendo y cómo se ha ido construyendo el túmulo una vez que se ha hecho la cámara y se ha ido aportando tierra y piedras que permiten que esos sillares que están labrados en el mismo lugar, que hemos encontrado pues todos estos derrubios de haber labrado esas piedras, esos sillares en el lugar, pues sirven también para hacer ese túmulo, que como digo, este sería un poco en el momento que se termina de construir, en el momento de utilización. A partir de aquí, pues vienen lo que los arqueólogos llamamos los procesos de transformación y sobre todo el gran momento, los saqueos que se producen en torno al año 1916, que lo que hacen es entrar por la parte de arriba de la cámara y destruir un poco todo el techo y crear una estratigrafía invertida. Y a partir de ahí un poco también, una vez que se hacen esos primeros expolios, pues los campesinos del lugar lo que hacen es, como esas piedras son muy cuadraditas, muy buenas, lo que hacen es cogerlas para ir creando los balates, ¿no? Creando las terrazas agrícolas y en parte, como digo, nosotros podemos encontrar un poco el negativo de esos sillares, pero que efectivamente coinciden, es decir, con cinco sillares superpuestos y sí que coincide con las medidas que Cabré vio, aunque Cabré no lo excavaron. Lo que pasa es que como era, como digo, un gran arqueólogo, un gran dibujante, lo que hace es reconstruir un poco la planta. Bueno, pues esto es un poco el estado en que nosotros nos lo encontramos cuando llegamos en el 2006 y excavamos
empezamos a excavarlo, ahí ven la fotografía, es un gran agujero fruto de esos expolios, y nosotros planteamos la excavación un poco para conocer todo como el proceso de construcción y ver qué es lo que quedaba intacto, ver un poco los anillos de contención del túmulo, es decir, hemos podido reconstruir. Otro túmulo que teníamos mucho interés en conocer y ver cómo estaba era donde apareció la diosa de Galera. Es decir, este era el estado, como ven, otro agujero inmenso, prácticamente no se veía nada, y bueno, pues este es un poco el material que Cabré pudo recuperar de este sitio y que está aquí en el Museo Arqueológico. La dama o diosa está expuesta, y nosotros hemos podido ver cómo en este espacio, es el espacio central de la necrópolis, y ver cómo primero empieza siendo una sepultura posiblemente, ahora veremos, de la pareja fundadora del Oppidum de Tutu-Ji, pero en un segundo momento, en un primer momento se les viene abajo, y lo que hacen es un pequeño santuario al aire libre dentro de la necrópolis, posiblemente el sitio donde fueran antes o después de quemar a los difuntos, fuera un sitio de ritual. Es decir, bueno, hemos podido ver todo eso. También se han podido pues definir un poco la unidad de medida ibérica. En este caso se ha definido en 29,5 metros, y vemos como casi todas las sepulturas están moduladas en base a esta unidad de medida. O ver cómo las tumbas principales son orientación equinoccial, es decir, que el sol le podía entrar a través de los pasillos hasta el fondo de estas sepulturas, que son las principales. Es decir, bueno, hemos hecho toda una clase de estudios, como es el estudiar un poco las piedras con las que se construyeron todos estos túmulos, o incluso fragmentos de escultura que aparecen en algunas, o también que está aquí en el museo, en el patio del museo, creo que está la zapata que aparecía en el túmulo 75, y que a nosotros nos apareció un fragmento en la excavación y que se le ha hecho. Y bueno, pues sabemos que esta zapata no es de roca del terreno, sino que es una zapata que posiblemente llega ya esculpida, llega ya hecha. Es decir, viene de fuera de la zona. Es decir, con lo cual nos plantea si está hecho por artesanos especializados que van de un sitio a otro. Es decir, nos hacen muchas preguntas, ¿no? En estas cosas no sabemos si las respondemos bien. Pero bueno, es interesante todos los estudios que se pueden hacer. También una de las cosas que hicimos en la necrópolis fue pues, todos los materiales que pudimos recuperar, que pues básicamente las urnas que pudimos recuperar estaban muy fragmentadas. Sí que había muchos cuencos y lo que serían las tapas de esas urnas, puesto que los expoliadores lo que les interesaban eran los vasos grandes, porque aquí hay recibos, yo lo he visto aquí en el archivo del museo, que hay recibos de 350 pesetas por un lote de material. Entonces, bueno, era un dineral. Estamos hablando del año 16, 17, 18, de 1900. Claro, eso era, pues se dedicaron como locos a hacer agujeros, ¿no? Bueno, pues lo que hemos hecho en las dataciones que nosotros hemos podido ir haciendo con las dataciones del estudio acuérdense, de Teresa Chapa y Juan Pereira, que hicieron de los materiales que aquí había del museo, pues intentando datar todas las sepulturas. Aquí ven un plano un poco con esas dataciones. Las más antiguas son las de Rojas, del siglo V, finales del siglo V. La expansión mayor que tiene la necrópolis, que es el siglo IV, y por último unas reestructuraciones o nuevas sepulturas que aparecen en el siglo III. Bueno, esto nos ha permitido, como digo, también viendo los materiales tanto de la publicación de Teresa y de Juan, junto con lo que nosotros hemos podido recuperar, pues ir definiendo un poco
a las características, en este caso las proporciones que tienen o los elementos decorativos que tienen esas sepulturas, o definiendo un poco también los materiales que aparecen en cada una de esas sepulturas. Y a partir de ese estudio, tanto arquitectónico, constructivo, podríamos decir, estructural, en conjunto con los materiales, nos ha permitido plantear dos hipótesis de cómo surge la necrópolis y cómo se organiza la necrópolis. En este caso, lanzamos dos hipótesis porque no tenemos elementos de juicio para definir una u otra cual. La primera sería que la sepultura 20, donde aparece la dama de Galera, pues sería la sepultura primera que se instala con la pareja fundadora del linaje de Tutuji. Y alrededor de ella van surgiendo otras sepulturas importantes, como pueden ser la 11, la 34 o la 2, y sepulturas que se van organizando en torno a estas sepulturas principales y demás. Pero analizando las características de la sepultura 11, es una de las dos que existen solo, que en vez de estar dirigidas hacia el oeste, están dirigidas hacia el este. Es decir, y enfrentadas directamente la 11, si te pones en la puerta de la 11 y en la puerta de la 20, son totalmente vamos, enfrente, ¿no? Sí. Entonces, y por el tipo de material que aparece, una serie de fíbulas, una serie de cuestiones que se asocian principalmente a los hombres, planteamos la hipótesis de que en la 20 estuviera la parte femenina de la pareja y en la 11 la parte masculina. Es decir, podría ser que en vez de ser la 20 la que organiza, sería entre la 11 y la 20. Es decir, por eso planteamos esta doble hipótesis, pero no tenemos elementos, nos faltan elementos para decidir por uno u otro. Bueno, lo dejamos abierto a ver si en un futuro podremos resolverlo. Esto sería respecto, a lo que sería ese estudio de la necrópolis y las principales conclusiones. Y es muy interesante porque siempre hay contacto visual entre el poblado y la necrópolis. Sin embargo, bueno, en el año 2021 sí que pudimos excavar este sitio, este pequeño cerro, que se halla, fíjense, la necrópolis está al norte del poblado, mientras que este cerro está al sur del poblado, en una zona que ahora veremos. Y es que presentaba una distribución de materiales muy curiosa. Cuando ibas allí, en esta zona del cerro solo había fragmentos de ollas, rotos todos, pero de este tipo de cerámica tosca, fíjense el suelo como estaba, y en esta parte de aquí solo había fragmentos de cerámica clara, de platos y cuencos, y además por miles, absolutamente miles. No sabíamos, esto Cabré ya lo había interpretado como una posible alfarería o los desechos de una alfarería. Bueno, la verdad es que después ya el profesor Adroer empezó a hablar de que eso podría ser un santuario y por eso nos decidimos a excavarlo, planteamos una serie de cortes, unos en la zona de las ollas y otros en la zona de los cuencos. Aquí tienen, por ejemplo, la zona de los cuencos, pudimos definir como 15 o 16 amontonamientos llenos de platos. Aquí ven un poco esos amontonamientos y donde nos aparecían también otros elementos metálicos como los anillos o como una lengüeta de collar. Es decir, y mientras que en el corte 2, que estaba situado en la zona de las ollas, pues pudimos definir también veintitantas agrupaciones de ollas rotas. Ven ahí, fíjense, todo es básicamente ollas rotas, aunque en algunos casos pues sí que había algunas más completas o más pequeñas. Es decir, había mucho más, mientras los platos estaban un poco dispersos, en la zona de la olla reiteradamente fueron poniendo restos de esa olla. Bueno, pues aquí poco bien, también esta zona sufrió expolio, esta es la zona del expolio, estos agujeros aquí inmensos que hicieron,
y que bueno, nos definen un poco cómo era esta zona. En el corte hicimos un corte intermedio donde donde empezaban a juntarse las ollas con los platos. Y en este sector, como ven aquí, en el corte 4, sí que tuvimos una sorpresa, puesto que debajo de estos niveles, principalmente de ollas que aparecían con los conjuntos 1, 2, 3 y 4, nos aparecieron dos conjuntos, el 4, el 5 y el 6, fíjense con la composición que tenían. Cerámica gris, cerámica a mano y cerámica clara. Es decir, estamos ante un momento anterior. Es decir, aquí tenemos un momento anterior del siglo VII, VI, con las primeras influencias que nos llegan fenicias y con las primeras cerámicas que se hacen a torno, que son las cerámicas grises. Entonces, bueno, y muy interesante porque nos define cuando llegan nuevas creencias, cuando están empezando a llegar a esas poblaciones del bronce final, creencias que vienen desde el otro lado del Mediterráneo y que van a empezar a transformar todas las sociedades, todas estas sociedades de aquí, y van a ir creando esa sociedad ibérica. Bueno, como digo, también nos salían muchos, en excavación nos salieron algunos anillos y decidimos hacer una prospección con detector de metales en toda la superficie del cerro, y la sorpresa fue mayúscula porque empezaron a salirnos y tenemos en torno a, no me acuerdo si eran 50 anillos. Y básicamente, fíjense la concentración, los puntos rojos, la concentración de anillos. Eso nos está diciendo que los anillos forman parte también del ritual. Es decir, tiene que haber algún tipo de ritual en el que se despojan de los anillos. Podemos pensar en cuestiones de matrimonio, todas estas cosas, pero bueno, no podemos decirlo, pero podríamos. Y que en la base, y básicamente se concentran aquí, posiblemente donde se hagan los ritos, que tanto de deposición de estos anillos como de rotura de las joyas. Es decir, bueno, aquí es la zona donde esos primeros niveles del siglo VII y VI se documentan, y esto sería un poco esas cerámicas a mano y esas cerámicas grises a torno que aparecen de ese primer momento. Esto después se abandona durante 2 siglos, básicamente, y empezamos en el siglo IV y III la gran concentración de ollas, porque en estos dos conjuntos sí que la olla y los platos están mezclados en los primeros momentos protohistóricos, pero después en el siglo IV y III las ollas van por un sitio y los platos en otro, no se mezclan, salvo pequeños fragmentos que ahí tenéis un poco la tipología de esos platos y de esas ollas, que además son de tamaños distintos. Es decir, hemos observado 3 tamaños principales y demás. No me quiero detener mucho, pues bueno, ¿qué es lo que hace este sitio especial? Porque es un sitio al aire libre, no hay estructuras visibles. Lo que sí hay es que recortan el terreno un poquito, como ven aquí, recortan el terreno. Aquí tendríamos ese primer nivel protohistórico, de ese primer momento donde nos aparecen las cerámicas a mano, las cerámicas grises, todo mezclado, y después lo que hacen es echarle, en el segundo momento lo que hacen es echarle una capa de yeso de unos 10 centímetros de grosor y recubrir toda esa terraza de yeso. Y sobre el yeso es sobre el que van a depositar los fragmentos, las ollas rotas y los platos rotos. Por tanto, sí que hay una pequeña transformación del espacio, pero no estructuralmente no es visible. Es decir, eso se va a quedar, y sobre esa base blanca donde se van a ir depositando posiblemente
se haga, en la base del cerro, se hagan los ritos, donde se rompan las ollas por un lado, los platos por otro, donde se depositan los anillos, y después lo que se hace es que posiblemente con espuertas pues se van recogiendo esos fragmentos y se van depositando ahí. Pero hay una cosa curiosa que eso además en excavación no nos dimos cuenta, nos hemos dado cuenta después en el laboratorio cuando hemos empezado a analizar todos los... Es que faltan las bases. No hay bases de ollas ni hay bases de platos. Todos son los fragmentos, es decir, hay una selección de los fragmentos. Una cosa muy curiosa es que no tenemos explicación para ello. ¿Y qué se ofrecía? Hemos hecho análisis de contenido y en lo que serían los platos o cuencos no nos aparece ninguna evidencia, puesto que posiblemente sean líquidos lo que tuviera, o bien agua, o bien vino, o algo así. Mientras que lo que es en las ollas sí que hemos encontrado pues, restos, como ven, principalmente de cebada, algo de trigo y algo de lino y de vid. Es decir, que esas ollas sí que iban con comida y posiblemente para ofrecerla a la divinidad o a los genios del lugar, no lo sé. Es decir, como digo, no voy a repetir, se han hecho análisis también por parte de Ignacio Montero de difracción de rayos o espectrometría, fluorescencia, rayos X para saber de dónde proviene el metal. Y casi todo, o hay una parte muy importante que viene de la zona de Linares. Es decir, que muy interesante el estudio. Bueno, ¿y por qué eligen este lugar? Aquí hemos hecho un poco una reconstrucción de este sería el Oppidum, la necrópolis que estaría en esta zona, y pues bueno, ¿por qué se ocupa este lugar? Pues bueno, es un cerro testigo, lo que sí que sabemos es un cerro testigo, es el más alto, desde allí dominas toda la cuenca de la comarca de Huéscar, y es una zona muy visible, pero la parte alta del cerro, la ladera prácticamente no se ve, es decir, pero entonces, bueno, sí que hemos planteado y algunos estudios de compañeros que han hecho estudios de caminos y demás, que pudieran ser un control de caminos ya para el acceso a Tutuji, en dirección a Basti, a la antigua Basa. O también fenómenos astronómicos que se pudieran ver, porque de hecho nosotros el día de San Juan llegamos y estaba saliendo el sol por el este y metiéndose la luna por el oeste, que pudiera ser algún tipo de fenómeno astronómico y demás. Bueno, ¿y quién participa en estos rituales? Pues participa, creemos que toda la comunidad. Es decir, de niños, ancianos y demás. Esto, pues, ¿por qué? Pues, y también de todas las clases sociales, pues porque hemos encontrado esa lengüeta de oro que formaría parte de un collar de este tipo. O en la estatuaria ibérica, normalmente lo que serían las mujeres llevan ollas o vasos caliciformes, mientras que los hombres en general llevan cuencos. No siempre es así, pero sí que predomina, hay una predominancia. Por tanto, podemos ver que hay también unas cuestiones de género ahí muy importantes, lo mismo que hay cuestiones muy interesantes sobre la participación de los niños, ¿no? Hemos encontrado una serie de pequeñas vasijas que podría estar indicando que los niños también van a participar de esta ofrenda. No me quiero detener mucho porque vamos un poco así. Bueno, pues un poco, como digo, algunas de las conclusiones sobre el mundo ibérico, que decir que tenemos que verlo como un todo, tanto la necrópolis como el santuario como el poblado, junto con el territorio, y que posiblemente este tipo de nuevas creencias nos llegue a través del mundo fenicio y posteriormente el griego, que el tamaño del Oppidum también posiblemente es un poco más pequeño de lo que pensábamos, eso habrá que en las próximas excavaciones intentar verlo, y bueno, pues que posiblemente en la conquista romana
no fue traumática, puesto que no se encuentran grandes niveles de destrucción. Y por último, bueno, señalar un poco también que estamos revisando no solo el tercer eje sería el territorio de Tutujuí, no solo lo que es la ciudad, su necrópolis, sino también el territorio en un radio de unos 10 kilómetros. Y bueno, habíamos hecho previamente, hace bastantes años, una prospección de la zona. Lo que estamos haciendo es un SIG, un Sistema de Información Geográfica, donde estamos volcando todos esos datos que teníamos, y actualmente estamos revisando un poco ya con GPS y con nuevas tecnologías, pues todos los puntos. Aquí tienen pues ya perfectamente ubicados con el GPS todas esas historias. También estamos revisando algunas excavaciones que se hicieron en la zona en los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, con una zona muy interesante en la zona de Fuencaliente de Huéscar, que reproduce un poco ese momento del siglo VII-VI, cuando llegan esas influencias fenicias y encontramos la cerámica a mano junto con las primeras cerámicas a torno a la cerámica grises y demás. Entonces, bueno, pues todo esto nos va a permitir en un futuro definir un poco esa ocupación, la importancia que tuvo este asentamiento, y un poco definir cómo se va produciendo todas esas influencias, nuevas influencias que harán pues que culmine primero en lo que sería la Tutujuí ibérica y posteriormente lo que sería la Tutujuí romana y visigoda. Y bueno, esto es un poquito lo que nosotros queríamos expresarle de las nuevas investigaciones que estamos haciendo en este lugar, y que esperamos, bueno, pues en una próxima vez ya definir modelos más concretos y cuestiones un poco más específicas. Pero bueno, pues nos parecía interesante ver el avance que le estamos dando a todas estas investigaciones antiguas, que son muy antiguas, que este museo tiene esos materiales aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ambos por tan interesante conferencia, y les esperamos en los próximos ciclos a que nos sigan contando todas las novedades que vayan saliendo y todas las interpretaciones nuevas. Que lo que a necrópolis se refiere, pues la verdad es que has dicho unas cuantas cosas muy, muy interesantes. Y bueno, ahora se abre el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que aquí se ha expuesto, pues ahora es el momento. Buenas tardes, muchas gracias, muy interesante. Algunas preguntas que quizás lo han comentado y se me ha despistado. Una era que si saben de dónde es la piedra del restito que se ha encontrado del muro de Sillares de la etapa romana. Otra, que dónde estaba situado el trocito de muralla. Luego, bueno, una fundamental, que si esto es visitable, porque hasta qué punto lo es y todo eso. Y luego, que ¿dónde se encontró la dama de Huéscar? La dama de Galera. La de Galera, sí, la dama de Galera, perdón. La dama de Galera en el túmulo 20, en el principal. Es decir, en ese túmulo que hemos comentado que era el principal, que actúa como posible santuario, primero como sepultura de los fundadores y después como santuario dentro de la propia necrópolis. En esa, y además por eso además es importante, y hacemos esa hipótesis también porque aparece la dama, ¿no? Respecto a las piedras de la muralla, pues son locales, son básicamente locales. Estamos estudiándolas, estamos ahora mismo en colaboración con geólogos de la Universidad de Jaén también, y parece que bastante locales. Sí, creemos que son de origen local, y de hecho en el contexto de estos estudios de territorio también hemos podido geoposicionar posibles zonas, puntos, canteras de aprovisionamiento de estos materiales en concreto. Son margas yesíferas consideradas muy propias del sitio. Es verdad que hay muchos otros elementos arquitectónicos muy distintos, calizas más normativas, pero en este caso probablemente proceden del entorno más próximo, de afloramiento, donde esa piedra que proporciona el entorno cercano es de mala calidad, pero en este caso
de algo mejor consistencia como para poder levantar una muralla de estas características. Sobre su localización, no sé si tú quieres. Es que estaba aquí mirando, buscando a ver una fotografía. Es justo en la ladera oriental. En la ladera oriental del cerro, a ver si salía aquí. Pues mira, aquí se ve, por ejemplo, el poblado, pues en esta ladera. Es una zona bastante empinada. Y lateral, ¿no? Y lateral. En principio se piensa que el acceso tradicional sería, no sé si lo quiere señalar, Oliva. Sería por aquí. Desde el río en este punto. Y al precisamente ser en una zona lateral, algo más desplazada del eje de comunicación que sería el río o en torno al río, creemos que por eso deberíamos de hablar de una puerta secundaria, un acceso secundario tipo Poterna. Gracias. Gracias por la intervención, que es muy interesante. Me ha llamado la atención la cuestión del patrón de medida del pie ibérico, que no, bueno, tampoco es que entienda mucho sobre esto, pero sí que me es muy familiar, evidentemente, el patrón del pie romano, que está más que constatado, incluso existen reglas plegables, o sea, de bolsillo, ¿no? En bronce, en fin. ¿De dónde toman los íberos este patrón que difiere un poquito, ¿no? El romano son los 297 milímetros del lado largo del DIN A4, o sea, está cogido ahí por los alemanes, es aprox el pie romano, y con eso hacen las normas DIN. Como curiosidad, vamos, moderna, ¿de dónde viene este patrón ibérico de los 25,5 Pues se han estudiado en varios... 29,5 centímetros? Sí, se ha estudiado en varios yacimientos ibéricos y entre ellos difieren un poquito. Aquí lo ha hecho Manuel Gutiérrez de la Universidad de Salamanca, que vino allí a hacer las medidas arqueoastronómicas, y él cuando yo le comenté, digo, es que tenemos la tumba principal que hay tantos 4,80 entre el pasillo, entre una serie de medidas, coincidía y le llamó mucho la atención, pero no me dijo nada, pero se puso a investigar. Se puso a hacer las medidas, a medir todos los túmulos y vio que se repetía, es decir, las medidas, y entonces por eso se ha sacado esa medida, porque vio, midiendo todas las sepulturas, están todas hechas con esa medida porque se van multiplicando, las medidas son múltiplos de esa medida y son exactas. Entonces, creemos que en Tutuji se utiliza ese patrón. Hay yacimientos ibéricos que han dejado de 29,4 o 29,2, es decir, varían un poco. Posiblemente ustedes sabían que hasta el siglo XIX teníamos el pie castellano, hasta que se impone el sistema métrico, pues cada ciudad tenía una manera de medir, de medidas, y eso siempre... Bueno, pues parece que en el mundo ibérico también había un patrón, pero se suele, en este caso, se suele hacer en base a las medidas de las construcciones, básicamente, porque después se ve que se repite. Incluso tenemos adobes que están hechos con esa medida, que justo miden eso. De ahí viene. Muy interesante, gracias. Pues se conocían sobradamente pues patrones de ponderales, juegos de ponderales troncocónicos y todo esto, pero es la primera vez que oigo pero es cuestión. Un tema que se está estudiando bastante y se está viendo que existen esos patrones, es decir, que difieren un poquito de unos yacimientos a otros. Gracias. Sí, perdón, sí. A ver, Galera está el yacimiento algárico de Castellón Harto, que es visitable todos los días, menos los lunes creo, los martes, y la necrópolis es visitable. Lo que estamos ahora en proceso de hacerlo visitable es el Cerro del Real. Es decir, el Cerro del Real... conforme vamos excavando, estamos intentando, pues ya armar un proyecto para que se haga visitable. Lo que sí se puede, pero se puede ir, es decir, que está bien, es que no está vallado ni nada. Lo que sí es visitable con guías y demás es la necrópolis.
Y tiene, como digo, un pequeño centro de interpretación, tiene guías y ese sí es completamente visitable. Y está el museo también, que recoge un poco todos los materiales que había en el pueblo. Lo que hicimos fue recoger un poco todos los materiales que la gente tenía en sus casas y demás. Y bueno, el museo tiene una pieza excepcional que es la sepultura 121, la llamada momia de Galera, que apareció en el Castellón Alto, que es la original, y que se ha musealizado en una vitrina especial con un gas inerte para que no se deteriore y todo, porque bueno, los individuos aparecieron con pelo, con el hacha, con cuestiones, con materiales. Entonces, es una pequeña joyita el museo. Perdón que me eche flores porque Dios lo hice yo, pero vale la pena. Vale la pena visitarlo, ¿no? Y desde el museo pues, después te puedes dirigir ya a los distintos yacimientos para visitarlo. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y les esperamos el próximo martes.